Buenos días, señor presidente, señores miembros de la Junta Nacional de Justicia. En este acto se procederá a dar inicio a la presentación de la ponencia correspondiente al recurso de reconsideración del procedimiento disciplinario 091-2023-JNJ, la que estará a cargo de la señora miembro María Teresa Cabrera Vega. Asimismo, corresponde señalar que se cuenta con el quórum reglamentario, señor presidente. Gracias. Adelante, doctora. Con su venia, señor presidente, apreciados colegas, esta ponencia ha recaído en el procedimiento disciplinario 91 del 2023. Es el recurso de reconsideración interpuesto por el señor Ángel Said Palomino Sempertegui contra la resolución 463 del 2024, emitida por el Pleno de esta Junta, a través del cual se le impuso la medida disciplinaria de destitución por su actuación como fiscal provincial de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo. El cargo en concreto es haber expedido la disposición 25 del 2018, del 9 de octubre del 2018, en la carpeta fiscal 22061-4505 del 2017, mediante el cual resolvió desvincular la investigación preparatoria seguida contra Fernando Bonifacio Namot por delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación sexual de menor, en agravio de la menor de iniciales M, Y y latina T de 13 años de edad, adecuando el tipo penal por el delito de actos contra el pudor en menor de edad, tipificado en el artículo 176A, inciso 3 del Código Penal. No obstante que en la entrevista única, la menor detalló los hechos de la agresión sexual y se indicó al imputado como la persona que habría abusado sexualmente de ella, y en su declaración el investigado reconoció los hechos, advirtiéndose presuntas irregularidades en la adecuación del tipo penal, con lo cual se habrían vulnerado los derechos fundamentales de la agraviada. En el recurso de reconsideración, el administrado señala que la sanción ha sido desproporcional, que no se ha valorado adecuadamente la razonabilidad de la medida impuesta, la afectación al principio de razonabilidad y la afectación a la credibilidad del sistema fiscal y de sus integrantes, porque no se ha acreditado que al haber tratado el ilícito penal que investigaba con la reserva del caso, dada su gravedad, no ocasionó daño al interés público, porque no se propaló a través de los medios de comunicación social. Precisamente sobre la proporcionalidad de la sanción impuesta, el recurrente cuestiona la decisión adoptada por la Junta y señala que desde su punto de vista y análisis jurídico constitucional basado en el principio de objetividad y cumplimiento de la legalidad al momento de expedir la resolución 25/2008, recaída en la carpeta aludida, de fecha 9 de octubre del 2018, resolvió desvincular la investigación preparatoria seguida contra Fernando Bonifacio Namot por delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación sexual de menor en agravio de la menor de iniciales M, Y, I, latina T, adecuando al tipo penal del delito contra la libertad sexual en la modalidad de actos contra el pudor. Que es posible establecer que los cargos atribuidos al recurrente fueron debidamente analizados y corroborados, por lo que resulta adecuada la sanción impuesta, quien en su actuar como representante del Ministerio Público no solamente lesionó el buen funcionamiento de la Administración de Justicia, sino también inobservó su deber de defender el interés de la parte agraviada, en este caso una menor de edad, quien fue vulnerada sexualmente pese al reconocimiento expreso del imputado y las pruebas de carácter objetivo actuadas hasta el momento de expedir la resolución que lo desvinculaba del delito de violación sexual. En ese sentido, la sanción disciplinaria destinada a recuperar la confianza de la sociedad en la Administración de Justicia resulta necesaria, a pesar que el recurrente argumentó haber dirigido su conducta desde su punto de vista y análisis jurídico constitucional, e indicar que estuvo a cargo de la carpeta fiscal solo hasta el momento que dedujo que para afirmar una violación sexual faltaban elementos de convicción y lo que quería evitar era que el procesado salga en libertad, y la forma más eficiente, a su parecer,
fue adecuar el delito más próximo para fomentar una terminación y ya con eso la condena la condena iba a ser efectiva. Al respecto cabe señalar que si bien es cierto la condena por el delitos contra el pudor es efectiva, ¿no? Porque se trata de una menor de edad de 13 años, de acuerdo a nuestro ordenamiento sustantivo, la pena es menor a lo que es el delito contra la libertad sexual. Por eso, en la resolución se indica que tal argumento de defensa no resulta congruente con la posición adoptada desde el inicio de la investigación preparatoria, puesto en un inicio con fecha 18 de noviembre del 2017, una medida gravosa como la prisión preventiva por el plazo de 9 meses contra el investigado Fernando Bonifacio Namot por considerar que existían fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión del delito que vincula al imputado, para posteriormente mantener la misma posición y solicitar con fecha 17 de septiembre del 2018 la prolongación de la medida. Sin embargo, al mes siguiente, 9 de octubre del mismo año, decidió adecuar el tipo penal de violación sexual al de actos contra el pudor por razones ajenas a la institución de la adecuación o desvinculación del tipo penal. Así también sostuvo haberse basado en el principio de objetividad y cumplimiento de legalidad, señalando que la autoincriminación efectuada por el procesado, así como la declaración de la víctima en cámara Gesell, cuando se está frente a esa clase de delitos, no se debe tomar de manera literal lo establecido en el Acuerdo Plenario 2 del 2005, sino más allá de eso, realizar una investigación exhaustiva por intermedio de la corroboración periférica, independientemente a lo vertido por la víctima. Esto debe estar sometido a una corroboración. Precisamente por estos tipos de delitos, ¿no? No es pues lógico pensar que se pretenda llevar por decir, una reconstrucción de los hechos, ¿no? Sería revictimizar a la agraviada, de lo que se colige que la conducta funcional del recurrente no se condice con su deber funcional de perseguir el delito con objetividad, razonabilidad y el debido proceso, pues no es jurídicamente razonable que considere viable adecuar o desvincular un tipo penal para fomentar una terminación anticipada y con ello se le imponga al imputado una pena efectiva ante el vencimiento del plazo de la prisión preventiva y no por motivos propios de la conducta ilícita desplegada por el imputado. Aunado a ello, se ha verificado de la documentación anexada que efectivamente, mediante acuerdo de terminación anticipada sobre la pena, reparación civil de fecha 12 de octubre del 2018, celebrada entre el recurrente con el procesado Fernando Bonifacio Namot y su defensa técnica, se acordó proponer como pena imponer 4 años de pena privativa de libertad por el periodo de prueba de 2 años, contrario a lo manifestado por el recurrente en su declaración, en el sentido que adecuó el tipo penal de violación sexual por el de actos contra el pudor, porque quería evitar que el procesado salga en libertad, lo cual no resulta congruente con el fin que dijo perseguir en un primer momento, se le imponga al procesado una pena privativa de libertad efectiva. Lo indicado conlleva a inferir que el recurrente en el desempeño de sus funciones quebrantó los deberes que exige la ley de la carrera fiscal como defensor de la legalidad y los intereses públicos, sin respetar el debido proceso ni actuar de manera objetiva al momento de valorar los medios de prueba que tenía hasta el momento de disponer reconducir la figura legal, vulnerando el bien jurídico de la parte agraviada, al margen si su requerimiento de adecuación del tipo penal fuera acogido o no por el juez penal, lo que no lo exime de responsabilidad. Los ciudadanos esperan alcanzar justicia a través del Estado, en este caso representado por el Ministerio Público, quien es el defensor de la legalidad. Por tal motivo, la sanción recaída en el recurrente no solamente busca garantizar y proteger al sistema de justicia, evitando un deterioro en su imagen, sino también evitar la reiteración de inconductas desarrolladas por los operadores de justicia en el ejercicio de sus labores jurisdiccionales. En consecuencia, la resolución impugnada
resulta acorde al incumplimiento de sus deberes funcionales y proporcional de acuerdo al marco conceptual que regula los procedimientos administrativos establecido en el artículo 49, inciso 4 de la Ley de la Carrera Fiscal y artículo 50, inciso 3 de la citada ley, referido a la proporcionalidad de los tipos y faltas y sanciones, entre los tipos y sanciones, ¿no? Las faltas. En cuanto al daño causado, en lo referente a la tesis defensiva del recurrente cuando aduce que su conducta no ocasionó daño al interés público y menos se llegó a corroborar el perjuicio económico, pues en todo momento actuó conforme a ley, por no existir prohibición expresa de realizar una desvinculación o actuación del tipo penal. Sin embargo, si bien no se ocasionó un daño concreto, no se requiere este elemento para la configuración de la inconducta funcional. El reproche radica en la grave vulneración a los deberes conferidos en su rol de titular de la acción penal. Siendo así, la interpretación postulada por el recurrente en el sentido que no existía prohibición expresa de realizar adecuación de desvinculación del tipo penal, además de no haber sido acogido dicho pedido ante el juez penal, con lo cual no ocasionó perjuicio a la parte agraviada ni de otro índole, carece de asidero fáctico, por cuanto, pese a gozar de autonomía e independencia en el ejercicio de sus atribuciones, basado en su propio criterio, éste se encuentra sujeto a la defensa de la legalidad y al cumplimiento de los deberes de la ley de la carrera fiscal, ¿no? La ley no ampara el abuso del derecho, venga de quien venga. En cuanto al aspecto normativo, la conducta disciplinaria imputada fue subsumida en la falta muy grave, prevista en el artículo 47, numeral 3 de la Ley 30.483, Ley de la Carrera Fiscal, concordante con el artículo 33 de los numerales 1, 2 y 3 de la citada ley, evidenciando no solo una adecuación al tipo disciplinario de posible infracción, sino una concordancia con los deberes quebrantados vinculados a la defensa de la legalidad y la persecución del delito con independencia y objetividad que según la imputación no habría realizado el recurrente. Así, la imputación fáctica es contenida en una infracción disciplinaria, donde se establece la conducta proscrita, la sanción y su correspondiente correlación con los deberes infringidos, aspecto que cumple a cabalidad el principio de tipicidad, no evidenciando vicio de indeterminación y o ambigüedad que vulnere el principio de tipicidad o exponga a una indefensión del recurrente. En el caso de autos, la grave conducta incurrida por el recurrente Ángel Said Palomino Sempártegui, al haber desvinculado la investigación preparatoria seguida contra Fernando Bonifacio Namot por delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación sexual de menor por el tipo penal del delito de actos contra el pudor en menor de edad, amerita la sanción más grave, pues el quebrantamiento funcional deviene de una conducta que lesiona los principios básicos que deben regir una actuación fiscal como probidad, condecoro y honestidad, más aún cuando la conducción de la investigación se realizó en contravención al deber de objetividad y respeto al debido proceso. En consecuencia, la precitada resolución 463 del 2024, emitida por la Junta Nacional de Justicia, analizó de forma válida y suficiente los elementos de cargo que motivaron la sanción impuesta, evidenciando además que ésta no adolece de defecto con relación al deber de motivación, pues el razonamiento resulta coherente, uniforme y concluyente respecto al cargo atribuido y acreditado. Por las consideraciones expuestas, se propone que se declare infundado en todos sus extremos el recurso de reconsideración interpuesto por Ángel Said Palomino Sempártegui contra la resolución 463 del 2024, emitida por el Pleno de la Junta Nacional de Justicia del 13 de diciembre del 2024, la misma que le impuso la sanción disciplinaria de destitución, dándose por agotada la vía administrativa. Es todo cuanto debo informar, señor presidente. Gracias.